Carlos Ortiz, ¿nos estás escuchando de Cauce Ciudadano de México? Carlos Cruz. Carlos Cruz, perdona. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días y un saludo a toda la audiencia. Estamos hablando con Carlos Cruz, está en el estudio, mi nombre es Lucas Yerro, soy de la Alameda, está Mario Videla, que también es sacerdote de los migrantes y ha vivido en México, ha estado en México algunos años, y queríamos preguntarte, para entender lo que está pasando con la fuga primero de la cárcel del Chapo Guzmán y ahora su ubicación. Nosotros sabemos que vos trabajás en Cauce Ciudadano, que ustedes trabajan con expandilleros y luchan contra el narcotráfico y hacen denuncias al respecto. Así que contanos, hoy en la Argentina es noticia y creo a nivel mundial lo que pasa con el Chapo Guzmán, pero queremos entender un poco más de la visión de un mexicano y de una organización que lucha contra estos narcotraficantes. Bueno, una de las cosas que se le reclamó fuertemente al gobierno mexicano fue las condiciones de la fuga, justamente. Esta fuga en donde con mucha claridad hubo una estructura que el Chapo tuvo, tanto financiera como de presión a los propios grupos de trabajo en la cárcel, pero también de vinculación política es indiscutible, es decir, de corrupción. Por lo tanto, el reclamo era muy fuerte en términos de lo que ha costado la guerra del narcotráfico, pero particularmente también lo que el propio Capo ha hecho en su andar por el país, ¿no? En ese sentido es que en ese sentido el reclamo estaba centrado en que la captura fuera lo más pronta. Y aquí viene el primer hecho que para nosotros es lamentable. Es, por un lado, tenemos que decir que es bueno que este personaje esté nuevamente capturado, sí, que este capo esté nuevamente en la cárcel, pero no es un motivo de celebración para el gobierno. Ellos, el cumplimiento de lo que ellos tienen que hacer y que ya se les había fugado una vez. Entonces, claro, esta forma de celebrarlo nos parece poco grata por parte del gobierno, porque la responsabilidad está en ellos y nos parece que hay que ser hombres de Estado, claro, y no estar pensando solamente en el imaginario o en la parte de la imagen con la que están jugando con el pueblo de México. Carlos, ¿no puedes contar? Que me parece, perdón. No, seguí adelante. La segunda que me parece importante señalar es que el Chapo Guzmán se fuga todas las veces que se ha fugado, porque en México, cuando se captura un capo, no se atreven a desmantelar sus redes financieras, claro, sus redes patrimoniales y sus redes de corrupción política. O sea, en el momento que el Chapo se fuga, es el día que decidieron, ya lo tengo preso, entonces no le voy a quitar ninguno de sus activos. Claro. O sea, me parece que ahí está uno de los secretos en el que se debería de hacer con todos los capos, y antes incluso de tirar una bala en un barrio, habría que desmantelar las redes y sus vinculaciones, es decir, hacer más inteligencia que fuerza. Y en ese sentido podríamos tener una batalla más ganada de lo que estamos hasta ahora, en donde la población civil sigue siendo en muchos momentos el blanco de los propios carteles, ¿no? O sea, no olvidemos que llevamos casi 180,000 muertos desde Calderón a la fecha, pero además tenemos alrededor de 30,000 desaparecidos, ¿no?, en democracia. Entonces, eso es lo triste para nuestro país, y esperamos que las acciones judiciales en contra de Joaquín Guzmán Loera pues tengan un impacto también en la atención de las víctimas, y no solamente en que el gobierno nos diga misión cumplida. Claro. No la aceptamos en misión cumplida, es su responsabilidad, no se los vamos a negar que lo han hecho en ese momento, pero también nos parece importante que den el siguiente paso, y que es desmantelar las redes de corrupción política y el apoyo financiero que tiene este personaje. Para profundizar, Carlos, ¿qué saben ustedes de su organización, de Cauce Ciudadano? ¿Cuáles son las redes políticas del Chapo Guzmán y cuál es
su situación financiera, hasta dónde trepa su poder económico, porque en la Argentina vemos los operativos que justamente firmó el mismo gobierno que vos señalás, que hoy se muestra como triunfante, pero que no va al fondo de la cuestión. ¿Qué nos podés decir de las redes políticas y de su imperio criminal? Mira, en el argot en México se dice plato plomo. O sea, tienen esa gran posibilidad de hacerlo. Por un lado, es decir, a mandos medios, mandos bajos, a la gente operativa, ya puede ser desde el área de obras públicas de un municipio hasta el presidente municipal o un alcalde, pues ellos van logrando cooptar a estos grupos, ¿no? Por un lado... Hola, Carlos. Bueno, puede ser que se... Sí, hola. Hola, Carlos, ahí te volvimos a escuchar. Ok. Si es un presidente municipal que tiene mucha fuerza, mucho empuje, un candidato, cuando son candidatos, si tiene mucho empuje y ven que es una persona que puede ganar pero no cuenta con los recursos, entonces van acercando personas con recursos de ellos, para después tenerlo cooptado, ¿no? ¿Los recursos cómo los canalizan? Esos recursos, ¿a través de ONGs? ¿De qué manera? A través, mira, por ejemplo, los partidos políticos baja directamente para la operación política de los partidos, ¿no? De repente tú ves partidos políticos que tienen bastantes recursos para pagar nóminas dentro de los procesos electorales, ¿no? Y esa es una forma que tienen justamente para poder hacer este impacto, ¿no? O hacer este trabajo directamente de cooptación. Tú te puedes encontrar presidentes municipales que cuando llegan, que llegaron con dinero sano, que no se vincularon, pues viene el plomo, ¿no? Le secuestran a un familiar, o como sucedió recientemente con la alcaldesa o una alcaldesa en Morelos, en donde fue asesinada directamente. El otro día que asumió, ¿no? Como un aviso, exacto, como un aviso a todos los presidentes municipales de tienen que negociar con nosotros. Sí, tremendo. Entonces esa es la forma en que van cortando, comprando o eliminando, ¿no? A quienes no se involucran en las redes que ellos tienen y que ellos controlan. Carlos, ¿y el poder es mayúsculo? ¿En cuánto estimás de dinero que puede manejar el Chapo Guzmán o su propia banda? Él habló en la Rolling Stone, en esta famosa entrevista con Sean Penn, de que es el mayor traficante de heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana en el mundo. ¿Esto es así? Es incalculable. Es incalculable. Mira, solo un dato. El gobierno de Colombia, en diversos momentos durante los últimos 5 años, ha decomisado propiedades con valor por casi $300 millones. Entonces, imagínate lo que tiene. Es incalculable. O sea, la gran cantidad de bienes, propiedades, etcétera, que han sido adquiridas y que están bajo el dominio de las empresas fantasma. El Chapo en su entrevista, por ejemplo, se atreve a decir que él estaba pensando en invertir en energía. O sea, está pensando en invertir en hidrocarburos. No estamos hablando de comprar un lote de autos para vender autos. Estamos hablando de entrar a los grandes negocios en donde están las empresas que cotizan en Wall Street. Entonces, nos parece que es importante ver la magnitud, ¿no?, que ellos tienen. Por eso es importante hoy también insistir que los gobiernos en América Latina, cuando toman a un capo de esta magnitud o de cualquier magnitud, tienen que desmantelar su red financiera, si no se les va a volver a escapar. Claro. ¿No? O sea, nos parece que es muy importante justamente hacer esto. Para nosotros también lo grave es que en esta discusión no están las víctimas, porque la discusión está entre si el gobierno tuvo un hecho exitoso o entre si Sean Penn y Keith del Castillo tienen algún conflicto de interés y van a tener algún conflicto jurídico por haberse permitido servir como puente, o las víctimas. Pues las víctimas no aparecen. O sea, hay miles de víctimas en México del cártel de Sinaloa y no es posible que las víctimas no aparezcan en la discusión. Son zonas en donde ellos han tenido el control, que tienen miles de desaparecidos, y es ahí en donde deberíamos de estar pensando
que Guzmán Loera puede aportar, porque tendría que estar aportando datos para resolver los conflictos generados con miles de víctimas en México, en Centroamérica y en otros lugares del mundo. O sea, me parece que es ahí donde tendríamos que tener. Bueno, se nos cortó la comunicación con Carlos Cruz. Carlos Cruz es de la organización Cauce Ciudadano, es la organización que trabaja con expandilleros en México y que denuncia y enfrenta al narcotráfico, hace una tarea muy valiente. Hace poco un compañero de la Alameda, Lucas Majón, estuvo en México, lo conoció el trabajo de Cauce Ciudadano, de esta organización. Justo le íbamos a preguntar, el padre Mario Videla le iba a hacer algunas preguntas, nos quedamos con un montón de interrogantes, muy sobre interesantes. todo que mencionó este tema de las víctimas, ¿no? Y sabemos que lo que veníamos charlando anteriormente, una de las principales víctimas en todo este tema de narcotráfico son los migrantes, donde secuestrar a ellos y pedir rescates y seguir de esa manera alimentando al narcotráfico, las monedas corrientes que sabemos sucede allá y sobre todo en las fronteras. Es lo que le dio tanta dinero para pensar en esto que contaba Carlos, que inversiones la inversión enormes, en la industria de la energía, en la industria del petróleo.